Iru, hermano, ¿cómo estás? ¿Todo bien? Sí, dale, ¿puedo dejar esto aquí vacío, bien? Como siempre, como siempre. ¿Dónde dejamos? Déjalo acá, sí. Sí, ahí. Gracias. Voy a grabarlo todo desde arriba. Dale, dale, perfecto. Todo bien, ¿no? Sí, sí, sí. Deja el micrófono. Rock and roll, rock and roll. Jimi Hendrix. Sí, este es el celular de Héctor, de Valencia. No vivimos en una pelota. Tenemos 5. Vamos bien, vamos bien. De los Rolling Stones. Sí, te gusta. Me gustan los Rolling, ¿no? Y tiene la peli. Well, you're sitting there in a hospital on the chair, talking to some ringtone that you know. Well, I hope you understand me, and I get company. Go on, no, I'll never be alone. Take me down, little Susie, take me down. I don't know the beat on the ground. You get to me the flowers every morning. To me the flowers follow me. La gana de tocar, ¿eh? To me the flowers to my wedding. And I don't forget to put the roses on your grave. Well, you're sitting back in a rusty Cadillac. ¿Se oye bien? Sí. Bueno, ya tenemos las pruebas de sonido hechas, ¿eh? Pero Vamos, si toca otra. como quieran, no sé cuánto falta. ¿Cuánto falta? Falta alguna, tócate una cortita y arrancamos. Me la pongo ahora después. Gracias. Tengo una que es camiseta. Ah, ¿sí? De hecho, Muy bueno. Héctor Maestro. Gracias. Pues vamos a hacer un tema. Bueno, para que me la ponga ahí. Pero Héctor, suficiente, querido, comimos ya. ¿sí? Yo uso L. Yo también, pero no muy grande. Hola, porque todos sabemos No muy grande. dirección. Voy a borrar todas tus mentiras. Suficientes comimos ya. Te veo venir de lejos ya. Quito todo miedo en mí, toda falsa culpa.
suficientes tuvimos ya. Necesito venir de lejos ya. Economía, política, ciencia y religión. Suficientes tuvimos ya. Os veo de lejos ya. Apestáis a azufre ya. Os despido de mi vida ya. Valorándome a mí mismo, recupero mi fuerza y mi sentido, sienta el egoísmo, conectándome a un todo por mí mismo, y ahora brillo, sé dónde vivo, en un plano infinito. El puto paraíso está aquí mismo y pido luz, nube para todos, llegar hasta lo más alto, siguiendo a tu instinto, nunca olvidado, nunca olvidado, nunca olvidado. Nunca olvidado, nunca olvidado, nunca olvidado, nunca olvidado, nunca olvidado, nunca olvidado, nunca olvidado. Ezequiel Mendieta. Bueno, muchas gracias Ezequiel por la canción. Después volverán a tocar, obviamente, la que ya sabemos todos. Y nada, agradeceros a todos un día más por venir aquí. Hoy aquí en un sábado de verano en Barcelona. Os habéis acercado de todos los puntos del territorio y de más allá. Así que bienvenidos. ¿Hay gente más allá de la Antártida? No. No, la Antártida creo que no vino nadie todavía. Ok. Estamos esperando el primero. Estamos esperando el primero. Listo, listo. Pero bueno, esperemos que hoy ya sabemos, bueno, muchos ya estamos metidos en el tema, los que vienen por primera vez esperemos darles argumentos para poder pensar y razonar por sí mismos y pasar un feliz día. Y bueno, también ya sabemos que la verdad no la tenemos, simplemente estamos buscándola y estamos pidiendo respuestas, explicaciones ante las evidencias de que las cosas no pueden ser como nos han contado a través de muchas matemáticas, pero pocas comprobaciones. Así que bueno, vamos a dar paso a Iru, nos acompaña hoy también Rodrigo, a mi hermano, y esperemos que a todos os guste y pasemos un lindo día aquí todos juntos, que la verdad es que es un placer compartir estos momentos entre todos y vamos caminando y, como dice aquel, haciendo camino al andar. Muchas gracias.
Bueno, creo que ya la presentación la hizo muy bien Jordi. Te agradezco, maestro, por sacarme ese quilombo. Sí, me trajeron comida hoy. Sí. Tengo acá el agüita, trajimos el mate, estamos sentados. Nos preparamos un poquito como para no pasar malos momentos de vuelta. Que aprovecho a pedirle disculpas a todos los que estuvieron la otra vez. Creo que en parte la pronta visita nueva y hacer este evento era un poco también las ganas de concluir lo que no pude la vez pasada. Más allá que se disfruta muchísimo encontrarse, para mí por lo menos venirme de Argentina no es ninguna molestia, al contrario, encontrarme con amigos, disfrutar, encontrarme con ustedes, esperar a que finalice el evento para bajar y seguir ahí, hacer un poquito más extenso todo, la verdad que se disfruta muchísimo. Como dijo Jordi, no tenemos la verdad, no creo que haya nadie en este plano que la tenga, pero bueno, lo que sí sabemos es que nos dieron mucha mentira, entonces de alguna manera esta clase de encuentros lo que hace es primero personificarnos a todos para salir de ese medio virtual que tal vez el sistema siempre nos quiere meter, mantenernos ahí en una virtualidad controlada. Y esto demuestra que la gente que se junta a investigar estos temas, como dice Aletarcia, somos seres humanos, comunes y corrientes, cada uno con sus profesiones, con sus aciertos, sus fracasos, etcétera, pero lo importante es que nos podemos unir, que compartimos un momento, no estábamos todos de acuerdo tal vez en los modelos que se plantean, pero creo que también esa es otra virtud de las que tenemos de poder compartir inquietudes y tal vez no estar de acuerdo en todo, pero sí estar de acuerdo en el hecho de que nos han mentido y que queremos respuestas un poco más claras de las que nos vienen diciendo. Y después cada uno tomará esa responsabilidad de transmitírselo al lado y tal vez poner un poquito más sobre la mesa los huevos, entre comillas, ¿no? Para seguir, porque hay que bancarla también esta, o sea, sabemos, creo que muchos de los que están acá, sabemos que cada vez que nombramos la Tierra plana o vamos en contra del sistema, siempre somos atacados, de alguna manera, no sé si la palabra es perseguidos, aunque algunos sí, pero sí sabemos que no es un camino fácil, entonces les agradezco muchísimo a todos que hayan venido, que pongan la cara, que pongan su tiempo, su esfuerzo, y espero que lo disfruten y que la pasen bien, que les guste la presentación, y nada, maestro, seguimos para adelante. Seguimos para adelante. No sé dónde está David. David ya subirá, maestro. Siempre está ahí. Siempre viene un poquito más tarde, pero bueno, siempre ya sabes maneja que aparece. Bueno, voy a aprovechar acá para presentar, tal vez algunos lo conozcan desde el trabajo que él hizo, es de Portugal, Rodrigo Ferrari Núñez, él es antropólogo, se sumó a la comunidad terraplanista no hace mucho, hará un año, dos, ¿cuánto hace? Como pesquisador, aquí no estaba funcionando. ¿Me ouve? ¿No? A ver este. Aló. Aló. Bueno, vamos a tener que compartir un micrófono. Agora está. Hola. Sim, como pesquisador, antropólogo, sim, o ano passado, pero conhecia o movimento hasta 2015. 2015. Bueno, habla portugués, habla inglés, el español le cuesta un poquito, así que vamos a hacer un poquito también de traducción en vivo, como están acostumbrados seguramente a escucharme en los directos. Pero lo interesante de Rodrigo es que es una persona, o por lo menos para mí, ¿no? Es una persona que se ha metido de lleno desde su profesión. Muchas veces nosotros somos criticados por el hecho de como no contar con profesionales. Muchas veces uno simplemente busca al profesional en el ámbito matemático, o en el ámbito físico, o en el ámbito astrofísico. Pero esto tiene mucho más que ver también con una cuestión sociológica, no es simplemente el hecho de creer si la Tierra es de una manera u otra por una cuestión matemática, también hay un colectivo social, también hay una manipulación en la historia, en las cosmologías antiguas, hay una ofuscación de no querer contarnos lo que tal vez concebían otras civilizaciones antiguas que son fantásticas en sus construcciones y en su manera de vivir, pero que no se daban cuenta de dónde estaban viviendo, ¿no? Esa es la parte que siempre como quitan de lado. Y él se sumó a este movimiento desde ese lado, desde la antropología, y tuvo el valor de, en el año 2018,
ante la comunidad de antropólogos en una conferencia en Estocolmo, hacer una presentación y plantearse y hacer esa pregunta de por qué cada vez hay más gente que cree en la Tierra plana en el siglo XXI, que es el documental o mejor dicho la conferencia que dio Rodrigo, que después Magna Veritas, a quien le mandamos un gran saludo, tuvo la cortesía de subtitularla y ponerla para el público en español, porque realmente es, por lo menos para mí, es una de los compendios de información más didácticos, concisos y con ese toquecito de estar en una conferencia. Si querés contar un poquitito de eso. Essas conferências, por favor, traduzir para o pessoal. Sim, dale. Essas conferências profissionais antropológicas, geralmente, nesse caso, havia uma abertura para falar sobre conspirações. Então eram painéis, são os painéis, uma conferência enorme com milhares de pessoas apresentando, né? Uma conferência assim, são centenas de painéis numa universidade, na Universidade de Estocolmo, e 2 painéis estavam focando em conspiração. 2 painéis havia de conspiração. E aí, nesse momento, eu percebi que eu poderia usar isso para poder falar sobre a Terra plana com seriedade, porque eu já estava seguindo o movimento desde 2015, 2014, e percebendo que era um desafio à cosmologia moderna da ciência, que é uma coisa que os antropólogos, na antropologia social, existe uma crítica da metodologia da ciência moderna. Então existem, por exemplo, o darwinismo, por exemplo. O darwinismo, sim. Darwinismo, evolução e tudo mais. Na antropologia social e cultural existe um approach muito crítico a essas coisas, porque nós sabemos que o darwinismo suporta e dá apoio ao colonialismo que destruiu os povos indígenas do mundo. E os antropólogos são interessados em saber como que os povos indígenas em todas as épocas, em todos os tempos, pensam, suas ideias diferentes das nossas ideias da ciência moderna. Sim, completamente. Só que muitos antropólogos não perceberam que com Galileu Galilei, no século XVI, essa narrativa cosmológica da Terra esférica, muitos deles não percebem que isso é uma maneira de apagar os povos indígenas, de dizer eles são todos burros, eles não sabiam nada, porque eles achavam que a gente estava numa terra plana, né? Tudo que essas coisas, quando os antropólogos vão nas tribos. Sim. Perdón, pensé que se... sí. Perdón, yo estaba entendiendo. Adelante, maestro, venga, no va a ser muy largo la introducción. Perdón, gente, yo escuchaba el silencio y digo, bueno, me sonaban a palabras muy españolas. Bien, maestro, dale un... A ver. Listo, avisen, gente, por favor. Avisen. Bueno, estaba comentando él que básicamente la conferencia que dio pues estaba en un contexto en el cual se sentía como un poco, disculpa, estoy un poquito nervioso porque... No, dale, maestro, adelante, tranquilo. Que estaba en un contexto propicio para hablar del tema de la Tierra plana, porque dice que dentro de la investigación de la conferencia había paneles informativos, ¿no? Estos que se ponen en las conferencias científicas, y había un par de paneles que hablaban de temas de conspiración. Entonces, él, en ese contexto, se abrió a hacer esta conferencia Exactamente, y lo abordó desde el lado de que él lo que dice es que dentro, así como tal vez nosotros entendemos que dentro de la física moderna hay mucha gente que es, independientemente de plana o esférica, es geocentrista, ¿no? Por todas las complicaciones que hay de demostrar que realmente le damos la vuelta al Sol. Dentro de la propia antropología hay una discusión el antropólogo critica mucho el método moderno de la ciencia. Y dentro de ese contexto, la antropología estudia mucho lo que son las civilizaciones y las culturas indígenas pasadas y actuales, en donde ellos, dentro de esas civilizaciones, no conciben el modelo de tierra esférica que nos han impuesto a nosotros, porque eso viene de la mano del sistema educativo. Obviamente un indígena no va a ir a ninguna escuela de la UNESCO. Entonces ellos viven dentro de su cosmología, pero muy conscientes del entorno que los rodea, orientados, entendiendo lo que es el mapa celeste, lo mismo que tal vez abordamos de las cosmologías más marketineras, entre comillas lo digo, ¿no? De los mayas, los aztecas, los incas, los navajos y demás,
que todos nosotros tal vez hemos abordado esos temas a partir de que empezamos con esta investigación. En la antropología eso se ve de esa forma también, no es algo como que está fuera de lado, o sea, el modelo copernicano, el modelo de Galileo y demás, estas culturas indígenas no las tienen presente. Y uno tal vez eso no lo ve en la vida cotidiana, ¿no? O sea, nosotros pensábamos como que todo el mundo creía que la Tierra era una esfera. Sim, a ideia é que com a chegada da ciência moderna, todas essas superstições foram barridas. Foram banidas graças às ciências, graças a Galileu, então existem antropólogos hoje em dia que não conseguem, eu ia mostrar um exemplo desse, vou mostrar em Amsterdã, claro, um antropólogo que é uma pessoa, um argentino, que defende os índios, que sabe do colonialismo, mas que repete a história do Galileu Galilei. Repete, acredita que a NASA está em Plutão, sem questionar isso. Então, questiona-se certos princípios. Da poquito. Que existe, entonces, hay antropólogos que defienden a los pueblos indígenas, que conocen sus cosmovisiones, etcétera, etcétera, pero sin embargo luego en su cotidianidad repiten la historia de Galileo Galilei y su convicción heliocentrista que, digamos, pone a los, que esto es una cosa que comentaban antes, que pone a los pueblos indígenas como que no saben nada, ¿no? Como que son ignorantes de la realidad y por tanto en una parte, ¿no? Exacto. Então, tem essa coisa que, ao mesmo tempo que nós apoiamos os povos indígenas, também alguns antropólogos, não eu, claro, outros, aceitam essa narrativa da ciência, que para mim é uma contradição interessante, por isso que eu comecei a estudar também isso. E importante dizer que o método da antropologia social é um engajamento direto. É um engano. É um engajamento direto com as pessoas. Eu não posso ficar vendo vídeo e ficar fazendo comentário. Eu tenho que conversar com você, entender como você se transformou. Então, quando eu conversei com o Iro, nós tivemos uma charla de 4 horas. É algo comum em nós, sim. Para eu poder entender como que o Iro, como houve a transformação do Iro de um globo, uma pessoa que acredita no globo, uma pessoa que percebeu que a coisa é diferente. Entonces, bueno, el mecanismo de investigación antropológica tiene que ser un encuentro con el otro. Directo, no puede ser. Yo tengo que intentar comprender realmente sus impresiones, sus conceptos. No puedo simplemente ver vídeos y tal, sino que acercarme a su visión desde un encuentro. Entonces, para él decía que era una contradicción, le parece una contradicción que existan estos antropólogos que tienen esta visión que define la visión indígena, ¿no? Y por el otro lado tienen tan metido, tan asumido el discurso oficial, ¿no? Y de hecho aprovecho también porque dentro de esa práctica, por lo menos de la parte de Rodrigo, él incluso cuando se metió con el tema de la Tierra plana entrevistó a muchas de las personas del habla inglesa que ustedes muchos conocerán a través mío, como la gente de Globbuster o Mark Sargent o incluso Alex, el que vino a tocar la guitarra y demás. Habló también conmigo, pero también se dio bueno, no sé si el lujo, pero ustedes habrán escuchado el documental en Netflix, ¿no? De Plano como un encefalograma, título original Behind the Curve. Lo entrevistó al astrofísico que participa, por ejemplo, en ese documental, si se puede llamar documental, y bueno, tiene la entrevista online, obviamente la hace en inglés, una entrevista de 2 horas y pico, ya él puesto como antropólogo, pero con una postura clara de defender la Tierra plana. Y cuando uno ve esa clase de entrevistas te das cuenta que la persona que está enfrente, por más que tenga el título de astrofísico, prácticamente no sabe. O sea, para él la mejor prueba de que la Tierra era una esfera era si uno iba a la playa, se acostaba en la arena, esperabas que el sol se ocultara y te parabas, volvías a ver el sol y esa era una prueba irrefutable de que la Tierra era una esfera. Al saltar. Sí, o sea, y estamos hablando de un astrofísico que incluso también era antropólogo y demás. Pero en breves palabras, la idea también es transmitirle a través de Rodrigo, el hecho de que sí hay gente profesional metida en todos los ámbitos. Seguramente más adelante empiecen a surgir cuando vean que este movimiento cada vez crece más. Estaremos seguramente teniendo acá presente un astrofísico o un físico. Ya hay en Chile agrimensores, arquitectos. En Estados Unidos hay ingenieros en telecomunicaciones, pero para la persona que es negadora es como que nunca, ¿viste? Quieren ser más papitas que papa. Entonces nunca viene la persona, así venga de Grace Tyson y diga, me di cuenta que la Tierra es plana, en ese momento van a decir que tiene demencia y que no es válido lo que está diciendo. Entonces es un poco... ¿Qué hago con esto? ¿Qué hacemos con esto? Aquí. Vale.
vamos a meter acá. Un poco la idea era invitarlo al panel a Rodrigo como una persona, bueno, profesional y también para que sepan que hay gente desde el punto de vista antropológico, social, dando estas presentaciones también y tratando de hacerle entender al resto por qué este cambio de paradigma es tan importante. Isso, e último ponto que eu gostaria de fazer Sí, maestro. é que os antropólogos prestam muito atenção na marginalização de vários tipos de povos hoje contemporâneos, né? Então, quando as pessoas são marginalizadas pelo sistema, os antropólogos são talvez a única disciplina, um pouco de sociologia, um pouco da geografia humana, que tenta contar as histórias dessas pessoas que estão no fundo do poço da sociedade e por que eles são marginalizados. E quando se vem a Terra plana, a gente sabe muito bem que no começo e até hoje recebemos ataques sem parar nos nossos canais. No Iro já não tem mais. Em espanhol a coisa é diferente da coisa em inglês, né? Em espanhol é mais positivo, eu acho. Existe uma abertura maior. O Iro, como uma das pessoas principais, tem feito diferente do que os americanos, em que ele é muito aberto. E é uma das coisas que, por isso que eu já dizia que eu tentei falar com o Iro no começo, eu não consegui. Ele estava um pouco enrolado, talvez com a Linda. E aí depois que o Iro soube do meu trabalho, nós conversamos bastante. Mas porque eu respeito muito o trabalho dele, né? Tranquilo, maestro, que estás peor que yo. Metralleta Núñez. El último Van Ferrari, punto que quería comentar era que una de las particularidades de la antropología, de los antropólogos, es que se buscan precisamente esas personas que quedan marginalizadas por la sociedad y se investiga, ¿no? Desde la antropología se busca a esas personas y se investiga el motivo por el cual han sido marginalizadas, ¿no? Y que en el tema tierra plana, precisamente, pues está ocurriendo esto, ¿no? Que estas personas estamos como en el fondo de la sociedad, como que nadie les presta atención, se marginalizan y encima hay un ataque continuo, ¿no? Él, por ejemplo, comentaba que en las páginas, o sea, que es diferente en habla inglesa que en habla española, porque la realidad es que en habla española está viendo como parece que la cosa es como más simpática, ¿no? Como que hay menos ataques que en habla inglesa, que parece ser que sí, hay muchísimo. Conozco, pero no, hay muchísimo, se ve que hay mucha, ¿no? Y nada, y había comentado que había intentado primero hablar con Iru, que él estaba muy liado, sí. Pero al final pues... ustedes saben que yo me administro solo y la cantidad de mails que recibo a veces no me permite estar en contacto con algunas personas que me quieren contactar, pero bueno, de hecho aprovecho también para decir que se sumó el arquero de la selección mexicana de fútbol. Tenemos un terraplanista más, así que le mandamos un gran saludo. Pero sí, puntualmente en Estados Unidos la cosa en el habla inglesa es mucho más complicado el tema de los debates que hay. Son muy violentos, realmente llegan a também era muito difícil, no começo, quando eu decidi que eu ia entrevistar e falar com as pessoas diretamente, filmar e analisar essas entrevistas, eu percebi que era muito difícil conseguir falar com a pessoa. Então eu tenho que falar com o Bob Nodel, muito difícil. Então eu tive que ir sí, hay un rechazo, es muy difícil contactarlos. Por causa dos trolls, claro, porque se piensan, então se defendem, né? Sí, cuando uno va con el título oficial o soy PhD en tal, ya te ven como que lo vas a querer atacar o ese tipo de cosas, que tal vez en el habla hispana mucho no sucede, por suerte, pero bueno, eso era un poco el panorama desde el habla inglesa. Él va a participar también en la conferencia de Ámsterdam, así que nos vamos a volver a encontrar ahí, pero es importante tener, cuando yo invito a Rafa Currao, algunos de ustedes lo conocerán, que es sociólogo en la ciudad de La Plata y demás, está bueno también sumar gente porque vieron que, me acuerdo cuando hicimos el evento en Colón, que el astrofísico que fue invitado al programa de televisión, cuando se le preguntaba ¿y por qué hay gente que cree que la Tierra es plana? Y el tipo decía, y eso se lo tienen que preguntar a un sociólogo, o se lo tienen que preguntar a un psicólogo, sociólogo suavecito, después decía, incluso algunos al psiquiatra. Sí, ya con pastilla directa. Entonces, bueno, también hay que sumar gente que pueda decir, yo soy sociólogo o yo soy antropólogo y lo que vos estás diciendo tal vez se puede ver desde otro lado.
Sí, pero yo creo, la reflexión, ¿no? Que yo creo que al final todos hemos tenido ataques o nos han dicho que estamos locos o que no sabemos de lo que hablamos, y al final cuando te sientas a hablar en una mesa con las personas de tú a tú y les haces las reflexiones, yo creo que nadie sale con la idea de que estamos chalados perdidos. No. O sea, hay muchos puntos a debatir, cosas que no están cerradas en absoluto, y que me parece que todos desde pequeños nos lo han vendido como que esto es una verdad absoluta, reprobado, y me parece que vamos dando cuenta de todo lo contrario. Exactamente. Así que de psicólogos de momento lo vamos a dejar aparte y vamos a hablar de las cosas que tocan. Exactamente. Essa é uma coisa também que me fez entrar nesse tema, porque quando se vai a um expert, vão falar com psicólogos, e a psicologia é uma disciplina para os antropólogos que não vale nada. É reducionista, são teorias furadas, e os antropólogos não levam a sério a psicologia moderna. Mas muitas pessoas falam, como você explica esse comportamento, e acham que o psicólogo vai explicar. Mas não vai explicar. A teoria do psicólogo é muito fraca. Sí, de hecho acá creo que mucha gente conoce lo que es la medicina germánica, y cuando te pones a ver también incluso las estafas farmacéuticas, vas al paradigma médico, que hoy lo vamos a combinar un poquito, y aquellos que han visto el documental de El marketing de la locura, uno ahí puede, si no lo vieron se los aconsejo, pueden evaluar un poco y pueden ver que lógicamente no estamos disminuyendo ni desaprobando la profesión de la psicología, ¿no? Pero hay distintos métodos dentro de la psicología, y hay una tendencia, lógicamente, porque quienes crearon la psicología, bueno, son los mismos que han creado el paradigma médico actual, que son reduccionistas. Vou dar exemplo como funciona a psicologia. Eu pego vocês aqui, dou questionário, coloco vocês na frente de uma tela, aperto um botão, aí eu conto os números, faço uma apresentação, e aí eu conecto aquilo com a teoria evolucionária. Eu falo que você apertou aquele botão porque evoluiu desse jeito, alguma coisa na sua cabeça, e pronto, está explicado. Así funciona. Sí, bueno, ha estado... Y ahí le damos paso a la charla. Bueno, lo primero que comentaba es que uno de los motivos por los cuales se acercó al tema de tierra plana es porque cuando empezó a intentar como filmar y acercarse para tener conversaciones y tal, encuentros con la gente, sobre todo de habla inglesa, en temas de tierra plana, se dio cuenta que era muy difícil acceder a ellos por causa de todos los ataques que habían recibido, pues ya estaba un poco a la defensiva, ¿no? Entonces cada vez que se acercaba, lo que decía Iru, cada vez que se acercaba a alguien como con un título, máster, un título, lo que sea, pensaba que lo que venían eran a refutarlo y a atacarlo y tal. Y luego estaban hablando del tema de la psicología porque, bueno, él comentaba que desde la antropología un poco, la idea que se tiene de la psicología es que es una ciencia que es un poco débil, ¿no? Que en realidad se basa en unas teorías que no están muy probadas, y que es como un poco simplista, como reduccionista. Y ahora mismo estaba comentando, pues decía, pues por ejemplo, un ejemplo, ¿no? Ahora a nivel psicológico, ¿no? Pues hacemos una encuesta aquí a todos, pasamos a toda una encuesta, marcáis una respuesta, y yo con ese número de respuestas que tengo, ¿no? Recojo esos datos y yo lo meto en mi teoría y digo, bueno, tú habéis respondido esto porque pues a nivel psicológico hemos evolucionado de tal manera y por eso estamos como condicionados a tal. Que yo quería aprovechar para aportar una cosa que lleva razón, pero eso también es una parte de la psicología. Es la parte, digamos, que tiene que ver con el condicionamiento clásico, es la psicología conductista. Luego la psicología, hay todo tipo de psicología, sí, y hay otras ramas, ¿no? Sí, que tienen otras concepciones. A ver, a mí siempre me llamó la atención que cuando uno habla de la palabra psique, supuestamente es el alma, ¿no? Entonces la psicología también tiene esa cuestión, como dice Hammer, es como el hombro de un amigo. Muchas veces uno se sana de palabra o se sana de hablar por el hecho de expresar lo que el alma está sintiendo. Y muchos psicólogos tal vez se olvidan de esa cuestión de que la propia palabra está involucrando en la lectura del alma, cuando se entra en este paradigma reduccionista. Vamos a pasar directamente a la charla. Este era un poco el panorama. Obviamente siempre estas cosas arrancan un poquito desprolijas, pero esto es un poco el background que tiene Rodrigo, por eso lo hemos invitado. Y maestro, bueno, muchas gracias por la traducción. ¿Se quiere quedar acá? ¿Lo querés ver desde acá? Lo podés ver desde acá, no pasa nada. Hasta que venga David, yo no sé dónde está David. Sí, pero... maestro, venga, hacemos el cambio. Si después necesitáis... Bueno. Gracias, Carlos. Muchas gracias. Ahora sí,
ante todo, muchas gracias a los colaboradores que nos ayudaron a difundir el mensaje. Nos gustó, desde la conferencia de Colón, nos gustó un poco el método de a modo hangout, en lugar de hacer charlas individuales, me parece que es mucho más enriquecedor. Y más entretenido, porque más entretenido. Escucharte a ti 3 horas, virus no duermen solo. No sé si se duermen tanto, pero bueno, capaz que yo soy el que termina un poquito por ahí. No sé cuántos acá, ¿hay alguien que no sea terraplanista? 1, 2, 3, muy bien, perfecto, 4, 5, 6, 7, 8, 100, bueno. 150. 150 no terraplanistas, bueno, genial. No, bueno, a ver, no vamos a dejar de lado cuestiones técnicas, lógicamente, porque considerábamos que había gente que tal vez no lo es y viene también a buscar ese tipo de cosas, pero también la charla, como decía el título del flyer, es un poco orientada al universo eléctrico y a la historia del heliocentrismo, porque no se puede dejar fuera el contexto ni de dónde provienen las personas que nos cuentan las cosas, por lo menos esa es nuestra manera de entender, no es que uno lo acepta porque está en un libro, ¿no? O sea, hay que preguntarse qué es, o quién fue, o quién lo financió, o de dónde viene la idea esa que está escrita en ese libro o que está presentado oficialmente. Y sobre todo, ¿no?, la idea de Galileo, que es como que en esa época pasó de tener un control tanto económico como en importancia lo que sería el sur con el imperio hispano y se forjó una nueva idea desde esa Italia, esos poderes que después se desplazaron hacia el mundo anglosajón y es el con el cual han construido tanto la economía de hoy en día como la ciencia de hoy en día, la Royal Society. Y a partir de ahí el principio de autoridad no se ha podido cuestionar y es importante el momento de Galileo, yo no solo por este cambio de paradigma de que apartamos de la ecuación lo que sería a Dios, de alguna manera, como entidad que lo puede crear todo, sino que, claro, interviniendo ya con la gravedad y las órbitas, ahí aparece otro tipo de explicación, sino también está muy relacionado con este mundo que han construido desde ese instante. Fue... Sí, es una matriz, en realidad, ¿no? No construyeron el mundo, lo creó otra entidad. Ellos crearon una falsa realidad sobre la realidad propiamente dicha. Pero siguiendo con esta línea, aquellas personas que tal vez o están recién comenzando con el terraplanismo o con esta cuestión de cuestionar, valga la redundancia, la cosmología, esta es una lista por lo menos de los tópicos a nivel experimentales que uno cuando aborda este tema se va a encontrar y son los que más ruidos le van a producir en cuanto a, bueno, me parece que no estaba todo tan comprobado como nos han contado, ¿no es cierto? Los primeros que aparecen son lógicamente los que están relacionados al movimiento de la Tierra. Realmente es muy difícil comprobar que la Tierra se mueve, gira, o tiene todos estos movimientos que nos dicen, e incluso la traslación alrededor del Sol, sobre todo porque uno no puede salir del sistema, no puede irse hacia afuera para realmente comprobarlo. Si uno quiere creer en lo que nos muestra la NASA, bueno, habría que también indagar si la NASA puede, la pregunta es, ¿se puede falsear, como en una película, lo que nos muestran desde afuera? ¿Quiénes son los astronautas? ¿Quiénes son los fundadores de la NASA y demás? Pero si vamos a la ciencia experimental, a esa que tal vez tenemos acceso todos, porque acá nadie tiene 56 millones de dólares para tomarse una Soyuz y salir afuera a 400 kilómetros, y por más que los tengan no creo que puedan hacerlo. Lo que la ciencia intentó hacer en cuanto a detectar el movimiento de la Tierra, el experimento ha dado nulo. Ellos lo llaman que es una falla, porque ellos querían, ¿no? Asumían esa premisa, pero en realidad la premisa que asumieron podía ser incorrecta, sí. Si uno asume que lo que quiere detectar es que la Tierra está quieta, el resultado entonces es positivo. Exacto, esto viene a ser como lo de Eratosthenes, ¿no? Los rayos de sol y que presumo que vivo en una esfera en vez de un plano. Pues con todos esos experimentos de Michelson-Morley, de Sagnac, salían de la premisa de que esto se movía porque desde Galileo, así presuntamente, se afianzó la ciencia. Exactamente, y además, lógicamente cuando uno habla con una persona de estos experimentos, mucha gente dice, no, en realidad lo que demostró el experimento de Michelson-Morley es que no existe el éter. Pero también, ¿por qué? Porque ellos asumían que la Tierra estaba fuera, en el espacio, flotando, orbitándole alrededor del Sol, y que el éter era como si fuese agua en el espacio, entonces la Tierra debería ir en esa corriente. No preconcebían la posibilidad en realidad de que la Tierra fuese un sistema cerrado
y lo que nosotros hablamos que es el éter es esta sustancia que la pueden llamar incluso hasta atmósfera, que está contenida dentro de eso. Ellos lo que buscaban era un sistema abierto de una pelota girando alrededor del Sol. Entonces, eso también hay que tenerlo en claro, porque mucha gente lo que te dice es no, en realidad el experimento de Michelson-Morley lo que detectó es que no existía el éter. No existía el éter como vos lo estás presentando, no significa que no haya existido. Es muy gracioso. Que no exista. Es muy gracioso. No, ese no funciona. ¿No funciona? Vale. Nada, solo puntualizar que es muy gracioso porque siempre niegan al éter, pero luego el éter... Tenés que apretar el botón. Sí, maestro. No, dame lo que he aprendido con ese. Decía que es muy gracioso porque niegan al éter siempre, pero luego en el día a día vemos que le ponen Ethernet a nuestro internet, o incluso crean una criptomoneda que se llama Ethereum, ¿no? Ethereum, que es de los Rothschild, me parece, por ahí. Sí. Dicen, no, yo no estoy muy metido en el tema. Pero bueno, estos son un poco los primeros 4 experimentos. Después el efecto Alias, porque hay algo que le gusta mucho al sistema en cuanto a fomentar el heliocentrismo, que es, ellos no te cuentan las fallas. Ellos presentan su modelo como un modelo excepcional, sin ningún tipo de fisura, ¿no es cierto? Entonces después cuando uno va investigando te vas enterando de esta cuestión del efecto Alias. Y vos decís, ¿pero qué es el efecto Alias? No, bueno, en realidad cuando hay un eclipse de sol, el péndulo de Foucault se frena. Nosotros preguntamos al Museo de la Ciencia en Barcelona y directamente nos dijeron que sí, que ocurría eso, pero que no sabían por qué era. Claro, y vos decís, pero ¿no será que tal vez tiene que ver con una cuestión electromagnética? Creo no, que lo no. dejamos en la pregunta, más adelante lo vamos a ir abordando. Algún psicólogo igual que tienen por ahí se lo hace ver algún día. Y aparte fue descubierto por un economista el efecto ese. Tal vez había sido descubierto también por alguien más relacionado a la matemática o a la astrofísica, pero se cayó la boca, ¿no? Bueno. Después, obviamente, tenemos instrumental del estilo antiguo, que a la fecha de hoy sigue funcionando con precisión exacta, incluso para predecir eclipses y demás, que es el mecanismo de Antiquitera, o los astrolabios, para la orientación a través de las estrellas, siempre asumiendo, ¿no es cierto?, un triángulo con la base plana. Otra cosa que siempre nos llamó la atención es un poco entender esta cuestión de los giroscopios mecánicos. Están los mecánicos y están los láser, ¿sí? Los que aparecen en el documental de Detrás de la Curva, que lo hace el propio Bob, ¿no? Participa dentro de esa fabricación, y ellos lo que dicen es, esto está detectando la rotación, para nosotros dice, está detectando la rotación de las estrellas, como decía incluso el matemático Mach, el de la velocidad del sonido. Entonces, este tipo de cosas a nosotros, al menos cuando nos pusimos a investigar, te llaman la atención, incluso hasta niveles de agua, que puede sonar muy tonto, como hizo una persona norteamericana que subió en el avión y puso el nivel y mostró que el avión cuando despegaba, obviamente tomaba una diagonal y el nivel se inclinaba, pero después en velocidad crucero seguía derecho con la burbuja nivelada y cuando aterrizaba volvía otra vez a inclinarse la burbuja. Parece un experimento tonto, pero es lo mismo que decir que el agua no se curva y que no se puede demostrar que el agua se curva. Este tipo de mecanismos a nosotros por lo menos nos llama la atención, las brújulas, los sextantes. Después ya pasamos a una serie un poquito más avanzada, que no cualquiera tiene la posibilidad de hacerlo, que son los test a larga distancia con láser, ¿no? En donde no se detecta esta curvatura e incluso se demuestra también que la luz en los medios de la atmósfera actúan de manera distinta a lo que nos cuenta la ciencia oficial. Incluso hay aparatos como los heliógrafos que se utilizaban militarmente para comunicarse a largas distancias con el reflejo del sol. Hoy en día, hace muy poquito atrás, en la comunidad inglesa se están haciendo experimentos que se van a la playa de Lagos con un espejo. Se apoya el espejo en el suelo y 22 kilómetros de distancia la otra persona ve el reflejo del espejo. Y obviamente los globalistas te dicen, no, eso en realidad es que el haz de luz que rebota en el espejo viaja hacia arriba. Entonces, pero si el espejo lo tengo recto, ni siquiera lo tengo apuntado para arriba. Entonces siempre va a haber la contradicción. Estas son propuestas nuestras para aquellos que tal vez están iniciándose a que las investiguen, y si las pueden incluso hasta desarrollar ustedes mismos, también es interesante. Y hacer un inciso aquí, que hemos visto en muchos libros de física que algún científico que se ha dedicado a hablar de las premisas, ¿no? Es como que decían que la premisa de la Tierra plana, o más en concreto, que fuera el centro del universo, la iban a descartar por romántica esa idea. Por lo tanto, todos los experimentos no tienen en cuenta esa premisa. Romántica, y le habían puesto, cuando lo descubren a través del Fondo de Radiación Cósmica, un lindo nombre, le ponen el eje del mal.
sea, la Tierra está en el eje del mal, está en el centro del universo. ¿Cómo el eje del mal? Claro, encima algo romántico es algo al final que te va a llevar al amor, ¿no? Que es una emoción muy positiva, me parece a mí, en cuanto a la calidad humana, ¿no? Y ya la descartan de primera. Y después, un método que se incorporó hace poquito, no porque la tecnología no lo permitiera antes, sino porque tal vez la gente no se lo preguntaba y que para mí es una de los más evidentes. Comenzó esto un ingeniero civil en Estados Unidos, una persona que viaja mucho por trabajo, entonces aprovechó y dijo, voy a subir al avión, como lo hago siempre, y voy a subir con un lente infrarrojo y una cámara, ¿sí? Que son las observaciones a larga distancia con filtros infrarrojos. Se pueden hacer desde tierra o se pueden hacer desde avión. El canal oficial del ingeniero se llama J. Toland Media 1, como figura ahí abajo. Y es muy interesante porque cuando uno ve este tipo de observación, primero lo que hay que tener en cuenta es, ahora vamos a mostrar los números, ¿no? Pero fíjense que detrás de esta montaña el horizonte continúa. Esta montaña uno ya no la vería sin filtro infrarrojo. La matemática nos dice que a 10 kilómetros de altura uno no puede ver más de 430 kilómetros al horizonte. O sea, 430 kilómetros es la última línea del horizonte y supuestamente a partir de ahí todo comienza a irse para abajo, o orientado hacia el centro, como nos dicen. Sin embargo, esta persona, por ejemplo, en este caso tiene más de 10 videos subidos. En este caso llega a una observación de casi 1000 y pico de kilómetros. O sea, ni siquiera el doble, pasando el doble. Estos puntitos blancos que se ven ahí siguen siendo montañas. Y a esa línea que está ahí todavía sigue siendo el horizonte. Algo característico de un plano, no sabemos si infinito, pero de un plano muy largo, que no importa cuánto uno se eleve, obviamente siempre vas a ver más allá, hasta cuando las condiciones atmosféricas y la resolución del equipamiento que estás utilizando te permita. Y lo interesante de esta persona es que es como es un ingeniero civil, ven que cuando hace un zoom out, obviamente esa montaña ni se percibe. Sin lente infrarrojo, menos todavía. Entonces la gente que va volando en un avión con sus propios ojos no puede ver este tipo de detalle. Y como es ingeniero civil y le gusta un poco de los números, él hace, ¿no?, la comparativa y muestra, esto simplemente es un video resumido, pero muestra, fíjense cómo ya la línea amarilla desapareció y todavía no está a la altura de un avión. Acá todavía la altitud es de 25 kilómetros, la dice acá abajo, se ve chiquitito, pero cuando se orienta a la altura del avión, desapareció esa montaña que se estaba visualizando, desapareció hace mucho tiempo, o mejor dicho, hace varios kilómetros atrás. O sea, no cuadra el software con lo que se puede percibir realmente. Exactamente, fíjense acá la persona va para adelante y fíjense todo lo que tiene que recorrer y cómo va apareciendo obviamente terreno que estaría detrás de la curvatura de la Tierra. Entonces, este tipo de cosas que las puede practicar cualquiera y que esta persona incluso se ha tomado el trabajo de hoy en día, a la fecha de hoy, fíjense, todavía sigue recorriendo, yo estoy hablando, ¿no? Se ha tomado el trabajo de hacer más de 10 de estos videos, porque como tiene que volar por trabajo, simplemente cada vez que sube aprovecha y lo hace. Esa era la montaña que estaba mostrando. Y estas cosas son las que, perdona Viru, sí, dale. Son las que realmente deberían abordar científicamente, claro, y dar explicaciones de por qué hay cosas que presuntamente no deberíamos de poder ver o observar, y ahí está con cualquier persona que coge una cámara, que al final tenemos que estar abordando preguntas los propios, no sé, gente de a pie, ¿no? Más que cuestionamientos que deberían de estar en las universidades y dando explicaciones. Exactamente. La tecnología de hoy en día nos permite a muchos tener acceso a este tipo de investigación, ¿no?, y visualización, cosa que antes no existía. Cosa que antes no existía, es más, después en una época hasta fueron quitadas las cámaras con infrarrojo, ¿no? Hoy en día, bueno, se venden filtros, o hay que meterse electrónicamente y configurarlas y demás. Esto es un poco la trigonometría de lo que se estaba viendo, la orientación del avión, la altitud a la que llevaba, 500 millas. 500 millas. Kilómetros. Por eso, pero digo, son 500 millas. Sí, lo que digas en kilómetros. Por 1.6. O sea, que son más o menos unos... 1600. No, 900 y pico de kilómetros, 1000 kilómetros. El punto es que es el doble de lo que se debería ver. En todo esto hay ingenieros, geodivensores, arquitectos. No se piensen que hay gente de a pie únicamente investigando estas cosas. Hay gente muy profesional, como los compañeros de Chile, que recientemente midieron parte del litoral de Chile precisamente. Creo que después lo veremos. Sí, exactamente. Pero está implicada muchísima gente profesional, pero con equipos profesionales. Exactamente, fíjense que la montaña aparece acá arriba
cuando en realidad nosotros la observamos que está en el suelo, lógico, y que incluso atrás de la montaña se sigue viendo horizonte. Por eso cuando uno ve con infrarrojo, en realidad el horizonte, aunque no lo parezca, está ahí arriba. Lo negro es el cielo, pero eso que está ahí, todavía uno está viendo horizonte obviamente con neblina, está viendo con capas atmosféricas por delante que no le permiten tener la visualización que uno debería tener si pudiera ver de manera limpia. Pero este tipo de cosas hoy en día comienzan a estar porque la gente comienza a cuestionarse. Ahí está todo detallado, cada montaña que se ve, a qué distancia se llega, cuáles son los picos, por dónde está pasando el avión. Tiene observaciones incluso en el lago Hudson de más de 900 millas de distancia. O sea, realmente se los recomiendo el canal para que los quieren abordar, porque son análisis bastante técnicos, porque aprovecha su profesión para ir en contra del sistema, se podría decir, ¿no es cierto?, o a favor de la verdad. Pero este tipo de observaciones son las que a nosotros, independientemente de los experimentos más complicados de entender, esto lo puede entender cualquiera. O sea, acá estás viendo cosas que no se deberían ver. Y lo que es más complicado de entender es la versión oficial que te dice. Sí, bueno, claro. De que se produce un espejismo, un doble espejismo y la cosa se puede... triple espejismo. Y un triple espejismo, no sé, y salto mortal. Y salto mortal, sí, para atrás. Nosotros tenemos que, es lo que vamos a llevar a cabo ahora con la gente de ARFLAT, queremos hacer este trabajo, pero con Colonia Buenos Aires. Buenos Aires no tiene muchos edificios altos, incluso la Torre Alvear, que todavía no se ha construido, llegaría a los 203 metros, pero después los edificios más altos son apenas estos 12 edificios que quedan acá, 13, en donde van de 143 metros a los 172, y sin embargo cuando uno hace la trigonometría para 54 kilómetros de distancia, a nivel de suelo son 196 metros, la observación se va a realizar más o menos a unos 60 centímetros, así sean 130, cuando uno ve, esto es un video simplemente de un turista que pasaba por la Rambla de Colonia, que está a unos 6 metros de altura, se veía sin ningún tipo de problema, no 12, 13, 14 edificios. O sea, se ven una línea costera mucho más, pero muchísimo más amplia de esos 13 edificios. Lo pongo simplemente como un contraste, o lo pongo simplemente como una observación, que acá incluso está el oleaje del río en el medio, está la perspectiva, está el punto de fuga, la refracción atmosférica, la resolución angular y demás, pero cuando uno hace cuando hace la línea costera de lo que se ve, ahí se ven más de 40 edificios. Incluso se están viendo algunos que ni siquiera están sobre la línea costera de Buenos Aires, o sea, están incluso penetrando más atrás. Y esto es un turista que le llamó la atención cuando estaba en Uruguay y dijo: uy, mira, ya se ve Buenos Aires, fílmalo. Y lo pueden encontrar online, ni siquiera está hecho desde un punto de vista científico o de una observación para después dar un informe. Y obviamente, cierro con esto para pasar te dejo. Obviamente el caso más emblemático, o que primero hizo cuestionarse todo esto, es el caso norteamericano de la distancia 83.6 kilómetros con una curvatura de casi 550 metros, y se ve la línea costera de Chicago cuando eso no debería suceder. Y acá es donde surge, ¿no? Acá uno puede apreciar realmente cómo, fíjense que la parte de atrás, cómo sube, baja, se comprime. La refracción atmosférica es una refracción aérea, no es una refracción terrestre. Incluso la propia calculadora hoy en día de Metabank, que usan muchos globalistas y también terraplanistas, tuvieron que salir a aclarar de que no, bueno, en realidad cuando nosotros decimos que la Tierra tiene un sexto de su radio, no, bueno, en realidad no es tan preciso, es simplemente una aproximación para entender, pero no es que suceda eso con la Tierra, porque lógicamente la Tierra no se expande ni se contrae. No me puedo poner 7 sextos de radio ahora que veo edificios que no debería ver, y cuando no los veo, no, se volvió a comprimir. Como no, cuando es un globo, ¿no? Se va hinchando, se va comprimiendo. La Tierra no se mueve y la Tierra no se expande ni se contrae. La Tierra es fija, está como siempre, y cuando las observaciones no cuadran, vuelven a aparecer estos parches que intentan de alguna manera, ¿no es cierto?, callar la propia conciencia nuestra. Y aquí invitar a todo el mundo que tanto que vea estas imágenes, escuche la obviedad de las cosas y también busque las explicaciones que la ciencia oficial te da, y cada uno que piense por sí mismo. Ese es el ejercicio que deberíamos hacer todos, ¿no? Aquí tenemos el ejemplo emblemático también de Barcelona vista, bueno, Mallorca vista desde Barcelona, casi 200 kilómetros de distancia. Hay varias fotografías, son conocidas las del Observatorio de Fabra, aquí en Barcelona, a 420 metros de altura, y tendría que estar muy
muy escondida lo que es toda Mallorca y se ven las montañas perfectamente. Evidentemente la explicación oficial es que se produce un espejismo superior cuando se dan las condiciones que se tienen que dar por la temperatura del agua, pero en laboratorio no hay nada que lo demuestre. A ver, lo que ustedes están viendo en pantalla, acá el problema no es que se produzca o no se produzca el espejismo, es que no hay comprobación de que el objeto que está abajo escondido suba. El espejismo se produce porque el objeto está ahí. En el mismo plano. En el mismo plano. Por ejemplo, en esta película, yo capturé esta imagen de la película, fíjense cómo la cámara simplemente elevándose de más o menos de 2 metros a 8 metros, acá ya se puede ver la línea real del horizonte y cómo hay edificaciones que desaparecen y... ¿Qué pasó ahí? Yo te diría que la refracción, maestro. Claramente no, pero bueno, esto es lo que la ciencia oficial te dice, no, en ese momento la Tierra se expandió, no, ahí se contrajo, no, ahí se expandió, ahí se contrajo. La Tierra respira, que eso seguramente es verdad. Sí, pero no de esta manera. Pero no de esta manera. Respira un poquito más tranquila. Y después, para cerrar con este tipo de ejemplos, incluso, fíjense algo, en el caso norteamericano, después de que se presentó oficialmente lo de Chicago, el tipo recibió tanta cantidad de emails, que tuvo que salir a decir, bueno, no, en realidad no era un espejismo superior, con vuelta carnero para atrás. Me equivoqué. ¿No? A ver si sale el sonido. No tenemos sonido. A ver, maestro. ¿Tenemos sonido? No está abajo por ahí. Me parece que no. Esto no lo chequeamos, ¿eh? Op. A ver ahí. Saying that this was not. Tenemos sonido. Vamos de vuelta, espero que no se cuelgue. Ahí va. Alright, 1 year ago to this very night. O sea, un año exactamente, una noche como esta, recibí esta fotografía y para qué carajo la abrí. I received this picture. After showing it a year later, I received email after email after email saying that this was not a mirage. So I climbed the dunes myself to see this phenomena and spoke with the experts to Los expertos, ¿no? Los expertos. Ellos saben más que nadie. Si tienen la chapa, hay que creerlo. Hay que creerle, maestro. ¿Usted qué dice los expertos? Usted es un experto también, ¿no? Decir que sí, tenés un Como PhD. sempre, você pode sempre usar a autoridade de qualquer pessoa que você... É um device, rhetorical device, uma estratégia Retórica, lógica para você colocar a pessoa que está te ouvindo um pouco para baixo para ela ficar, você é autoridade. É como ir no psiquiatra que te dá o diagnóstico, que estava falando. Claro, exactamente. Você aceita aquela doença. Imagínate, te lo dicen los expertos y encima sale en la tele. Ya Y está, está listo el combo, ¿no? Pero los expertos, ¿qué le dicen? Que era la curvatura. the skyline skepticism. So technically speaking, this pic is looming. Bueno, técnicamente no es un espejismo, es looming. O sea, looming es una palabra para decir como que es una magnificación atmosférica. Entonces, ¿para qué dijiste que era un espejismo? Not a mirage, but that's all semantics. It's Todo semántico. Todo semántico, pasa nada. all atmospheric refraction. It's all atmospheric refraction. Now we have a lot of web actors with this story. Log on to APC 57. Y después sigue. No, y ahí ya quedó listo y nadie se enteró y todos seguimos creyendo que la Tierra es curva. Y por último, el experimento, esto es reciente, lo va a contar David. Yo voy a aprovechar un cachete para ir al baño, que tomé mucha agua para no tener problemas de desmayo y ese tipo de cosas. por favor, Ido. Voy rapidito, vuelvo. Sí, igualmente si no llegan 5 vayan a buscar. Venga, va. No, es un poco lo que comentábamos antes del experimento que hicieron recientemente los compañeros de Chile, entre los que se encuentran no solo arquitectos, sino geodimensores, ingenieros. La verdad que el equipo de Chile está muy copado de gente profesional y fueron con instrumentos muy profesionales porque se dedican a ello y pudieron medir parte del litoral de Chile, en concreto 17,80 kilómetros, ahí lo tenemos, con un acumulado en 2 partes de 35 y el resultado fue 0,0 curvatura. Entonces está claro que el agua no se curva, ¿no? En el exterior del contenedor al menos, como cada día evidenciamos, y esta vez también pudieron medir los compañeros de Chile. Aquí me gusta la conclusión, ¿no? Que pone, conforme el estudio expuesto y los resultados obtenidos, se concluye categóricamente que no existe curvatura en ninguno de los tramos observados. Esto es gente profesional que se dedica a eso cada día, en su trabajo. Y se constata mediante observación directa la horizontalidad en el vector analizado.
Y ante esto, pues nada, no hay respuestas oficiales y es lo que realmente nos molesta a nosotros y nos da que pensar de que hay un silencio que, bueno, es un poquito extendido en muchos planos de, pues, En muchas áreas. en muchas vertientes, exacto. Siempre pasa lo mismo, ¿no? Es un poco lo que Rodrigo fue también cuando hizo la presentación a exponer, ¿no? que nos dieran una respuesta a todas estas preguntas que sociológicamente hay tantos millones de personas ya planteándose y él los puso ahí en la Universidad de Estocolmo. A ver por dónde va el videito de Iru. Porque esto es desprolijo. Iru nos ha enseñado lo que iba a hacer, así que... Nada, recordad que estaremos también ahora en agosto con los compañeros de Chile, precisamente, en un encuentro que se realizará allí. Y bueno, será un placer asistir. Esperemos que sea también todo un encuentro, un éxito. Y a darle pues más energía a todo esto, que cada vez le llegue a más gente, no para que nos sigan, sino para que uno mismo se lo cuestione, ¿no? No, los psicólogos van a tener un faenón a nivel mundial, porque ahora a Colombia se van a tener que desplazar, a Ámsterdam, a Dallas, no sé, yo creo que le van a tener que hacer un bono de viaje, porque no van a llegar. Este año iniciamos un poco la carrera de reuniones, de encuentros de tierra plana aquí en Barcelona en enero, y luego nos fuimos para Colón, Argentina, y ahora vienen todos estos también. Así que un placer estar todos aquí, no solo nosotros, sino también todos los que estamos en esta sala, de alguna manera contribuyendo a toda esta expansión de conciencia, ¿no? Me incorporé tarde porque estaba abajo en la entrada acabando de chequear todo, así que un placer estar aquí con todos vosotros, muchísimas gracias. Un aplauso para Iru. Volvimos, maestro, volvimos. Me acuerdo de ese debate con Dante Rústico que dijo después de 6 horas, tengo que ir al baño. Maestro. Le mandamos un saludo a los muchachos globalistas. Dale. Decía, bueno, hablaste sí, ya está, un poquito. Maestro, vamos, que dale. Y después recomendamos altamente, también con cierto reparo, el tema de las cámaras de altitud. Para los que no los conozcan, búscanlo de esa manera, cámaras de altitud. Obviamente siempre la premisa es a los 15, 20 kilómetros se tiene que ver la curvatura. Si no tiene ojo de pez, lo máximo que se va a ver es la sensación circular por cómo está configurado el ojo o por cómo está configurado el lente de la cámara. Y en muchos casos con cámaras rectilineales se ven el horizonte plano. Hay un montón de cosas que no concuerdan. O sea, el resumen de esto es: alguien nos está mintiendo. Porque cuando uno ve las imágenes de la NASA, cuando ve las imágenes de la ESA, cuando ve los orígenes... Y más allá de eso es, ¿por qué no me lo enseñaste en la escuela? Todas estas cosas, para que yo pudiera realmente tener más cartas sobre la mesa para poder pensar o para poder observar la realidad, ¿no? Totalmente. Esto es un poco, en resumen, tal vez, lo que a nosotros como personas, habiendo sido obviamente educadas en el mismo sistema que todos, menos que los indígenas, nos hizo cuestionarnos y nos hizo abordar el tema de esta cuestión de la Tierra plana. Después, a lo que llegás por conclusión, por lo menos a nivel de experimentación, es que para arriba hay un límite, por lo menos para nuestra tecnología, de entre 120 a 250 kilómetros, si nos basamos en algunos datos oficiales. Esa sería la línea de Karman a partir de... ¿Qué sería la línea de Karman? Acá tengo un pequeño error, ahora les digo por las dudas. El perímetro es hasta donde se puede llegar con el círculo polar antártico, lo que he conocido como la Antártida. Exacto, no es el nórdico, es el antártico. No es antártico. En el centro, obviamente, es el centro polar ártico, ¿sí? Y para abajo, a nivel de experimentación física, 12 a 15 kilómetros fue lo que se llegó con el Pozo Cola. Después las empresas petroleras que hacen excavación de profundidad también siempre llegan hasta ahí. El reporte oficial del Pozo Cola, que lo hemos mostrado muchas veces, es que los geólogos, la conclusión fue que no sabían exactamente. Claro, la conclusión fue que todo lo que nosotros pensábamos que sucedía cuando iba para abajo no sucede. Y ahí se frenó todo eso, y obviamente después van a entrar con la penetración por ondas, las ondas P, las ondas CS, ¿no? Que llegan nada más que a 30 kilómetros, llegan a 60. Método indirecto. Método indirecto, sin ningún tipo de fundamentación, pero si uno quiere creer que la Tierra tiene un núcleo de fundido, donde el magnetismo sigue funcionando encima. Donde el magnetismo sigue funcionando, pero es por el rozamiento con las paredes que se genera la fricción esta y
Bueno, toda la historia oficial que uno conoce, obviamente allá cada uno. A mí se me hace muy incompatible pensar en un núcleo como nos cuentan cuando veo desde un avión a 1000 kilómetros del horizonte. Ese tipo de cosas yo no las puedo dejar de lado. Aprovechando este límite del centro, ¿no? Hay que también nombrar todos los mapas antiguos, incluido el del veneradísimo Mercator, que cuando te basas en los mapas que hizo del centro polar ártico, bueno, ves ahí pues todas las costas definidísimas, que ese tampoco te lo enseñan cuando vas a la escuela. Solo te cuentan el que quieren ellos. El que quieren ellos. Pero esto es un poco, a grandes rasgos, lo que nosotros recomendamos para profundizar. Después, lógicamente, ¿por qué justamente creemos en lo que creemos? Porque la ciencia está, por lo menos la ciencia nuestra, está creada por la Iglesia. El padre, incluso el método científico, Fraser Bacon, o sea, cuando nosotros vayamos desarrollando todo esto, nos vamos a encontrar, voy a repetir este clip que algunos seguramente habrán visto, pero para que quede claro cómo la Iglesia está metida detrás de todo esto, ¿no es cierto? Welcome back to the World Over. In May, Pope Francis said he referenced a visit from extraterrestrials. Y esto es importante porque esta charla, además del universo eléctrico, también está combinada con esta cuestión del Blue Beam. Y siempre es como que ese principio de autoridad para aprobar las cosas siempre viene de la misma mano, básicamente, ¿no? Create an interesting opportunity to discuss the relationship between faith and science. Are the two in opposition? Joining us tonight is a man who has literally pondered the mysteries of the heavens as part of his job. He is an astronomer at the Vatican Observatory and the president of the Vatican Observatory Foundation, a Jesuit and the co-author of the new book, Would You Bet? Es un dato curioso, obviamente, el de que más allá de ser un sacerdote, es jesuita, ¿no? Ahora vamos a ver por qué. Una pregunta crucial para la vida de todos nosotros. O sea, hay que bautizar un extraterrestre. Yo no puedo dormir a la noche, te juro, pensando en eso. Imagínate que le ponen Iru de nombre. Tiene nombre porque es extraterrestre. Estas son las preguntas fundamentales en las que hay que invertir millones de dólares para realmente... No, la pobreza para erradicarla aquí de la Tierra. Vamos a hacer todo tipo de conclusiones arriba. Ahora, nadie le pregunta, es como cuando nacés, viste que los católicos, la iglesia te bautiza por él, no te preguntan. Hay ciertas religiones que por lo menos esperan a que vos seas un poquito adulto. Esto es casi lo mismo. Capaz están en Marte porque quieren encontrar agua para bautizar con agua de Marte. Con agua de Marte. Es una buena, me acabo de ocurrir ahora. Es una buena postura, maestro. Los mormons batizan los muertos. Ah, mira, también, ¿le cobran? No. Atrás de los muertos, todos los muertos deben ser bautizados para que Jesús retorne. Claro, que está claro que el agua limpia y purifica, ¿no? Pero a estos extremos... No, pero aparte la pregunta, o sea, la pregunta no se la hagas al Papa, preguntarle al extraterrestre. Que siempre me llama la atención lo siguiente, tienen la tecnología más avanzada de todas, vienen de millones de años luz, pero vienen en bolas. Vienen desnudos. No hay ropa. No tienen ropa. Es una cosa extrañísima como nos lo presenta Hollywood. Siempre. Una cosa tiene, no sé, aparte tiene tantos dedos que no sé cómo maneja la nave. Acá empieza un poco lo que mucha gente nos critica, que es esta cuestión de la asociación de nombres y demás. No, eso te lo estás inventando vos. No sé si lo estoy inventando, yo lo estoy reinterpretando, pero quiero decir, es jesuita. Es el director del Observatorio Vaticano. ¿Se tiene que llamar con el Sol Magnánimo? O sea, el hermano, o sea, el chico con el Sol Magnánimo, o sea, con Sol Magno. También puede ser que venga de ahí, ¿no? Habría que consultarle al padre y todo el árbol genealógico. Pero es curioso, ¿no? Galileo Galilei, el gallo de los gallos, Eratóstenes, la era de Tot, ¿no? Newton, el nuevo Sol, Newton. Es como, a ver, cuando uno dice, bueno, pero eso... Yo por lo menos en Argentina tengo cientos de personas de la colectividad que trabajan en televisión que se cambian los apellidos. Y después para la vida social no se murió el nombre original, se murió Mirta Legrand, Mirta la Grande, por ejemplo. Tipo sale en la tele, con lo cual puede ser que tenga un nombre artístico perfectamente. Hay mucha gente que se cambia los nombres y se pone el nombre artístico. No, pero más allá, ya que estamos hablando de jesuitas, hacer aquí la acotación de que el mundo jesuita nació en ese momento que cambió la historia precisamente para luchar presuntamente contra el protestantismo. Fueron creados en la contrarreforma, que le llaman ellos. Pero también sabemos que los jesuitas estuvieron detrás del financiamiento de Copérnico, entonces también te das cuenta de que hay cosas que no cuadran
como deberían ser la línea argumental, ¿no? Fíjense si no hay un jesuita bajo el asiento igual, ¿eh? No, maestro. ¿No? Siempre salen. Siempre sale de algún lado, te levantás una piedra y... No hay gato encerrado, siempre hay jesuita encerrado. Siempre hay jesuita encerrado. In studio. Great to see you, brother. Great to be here. Thanks, Andrew. I want to start with this notion that people have, that there's a conflict between faith and science. You don't see it that way. Well, of course not. I mean, here I am, I've got a collar and an MIT ring. ¿No? Ahí están las chapas, ¿no? Las credenciales al estilo militar. Tengo el collar de la iglesia, pero tengo el anillo superpoderoso del Massachusetts Institute of Technology. Who's you can be at the same time a fanatic and a nerd. Buena risa, man. Eu sei que os engenheiros, quando eu estava na UBC, que é na Universidade de Canadá, em Vancouver, Sí. tenho amigos que são engenheiros. E me hanno detto que no final, na graduação, os engenheiros recebem esse anillo num ritual que eles se sentiram mal. Meus amigos se sentiram mal, parecia um culto. Era um culto. Eles vieram falar pra mim depois, é muito estranho essa coisa, dão um anel pra gente, falam que a gente é melhor que todo mundo. Interesante. Indoctrinação total. Solo recordar que el mundo jesuítico es el que ha dominado toda la educación a través de las grandes universidades y son las que forman a los que van a tener los puestos altos en el control social, tanto económico como político. Y encima podemos hacer hincapié que la universidad jesuítica por excelencia, una de ellas es la de Ingolstadt, que fue donde estudió Elias Asmolé, que fue el francmasón que fundó la Royal Society de Londres en 1666 y afianzó todas estas premisas o teorías. 1660. Y 1966. No, 1660. Y afianzó todas estas teorías o premisas que después se han ido construyendo matemáticamente todo nuestro universo que presuntamente conocemos. Continuamos, a ver si me deja. Siempre tengo este problemita, pero no es un problemita, es simplemente. Es de Bill Gates. ¿no? ¿Por qué se dedicó a las vacunas? Tendría que haberse ido perfeccionando el Windows en lugar de salir a vender vacunas y todo ese tipo de artístico como antes, el Bill Gates. No, aquí el Bill Puertas y el Steve el trabajador. Lamentable también la gente que lo busque en la conferencia de FedEx, que es una plataforma que Bill Gates literalmente dice que hay que parar el cambio climático porque es culpa nuestra, obviamente, de toda la población que está creciendo. Y directamente dice que la única... O sea, la ecuación... La ecuación para reducir personas es la que tenemos que hacer, hay que bajar la demografía y lo vamos a conseguir con las vacunas. Allá cada uno que piense lo que le dé la gana, pero este señor literalmente dijo eso. Sí, bueno. Billy Puertas. Voy a continuar desde donde estaba, entonces... Porque eso no lo denuncian los medios. Y todo está unido y todo es holístico. Porque tampoco te hablan nunca en los medios de comunicación de 1969, 1970, 1971, informe Kissinger, Rockefeller y Club de Roma. Una familia pequeña es una familia feliz. Porque ellos quieren reducir la demografía, porque obviamente una pequeña sociedad es mucho más manejable y encima ya sin armas ni nada. Y bueno, para los que les gusta un poquito la conspiración, ahí están las piedras guías de Georgia, ¿no? Que dicen que hay que mantener en 500 millones por debajo. En perfecto equilibrio con la naturaleza. Sí. Amigos de la humanidad. Voy a continuar. That there's a conflict between faith and science. You don't see it that way. Well, of course not. I mean, here I am, I've got a collar and an MIT ring. Proves you can be at the same time a fanatic and a nerd. and I'm something of a nerd about my religion, but I'm a fanatic about my science. And what people have to remember is that science came from the church. What people have to remember is that science came from the church. What people have to remember 3 veces para que quede claro. that science came from the church. It was invented in the medieval universities. It was invented in the medieval universities. It was invented in the medieval universities. Why was the church interested? Because it was interested in science, because it's interested in the physical universe, because it's interested in creation as an expression of the creator. Qué poético se puso ahí al final. Pero el concepto es: la ciencia que nosotros recibimos en Occidente viene de la Iglesia. Las universidades fueron creadas por las iglesias. Al principio de año, cuando dimos la primera parte de la charla, lo dejamos bien en claro.
Esta parte la voy a pasar rápido, pero quería dejar bien en claro por qué, por qué tenemos a Georges Lemaître, el católico belga que creó la teoría del Big Bang, y por qué los arquitectos del universo son la propia iglesia, tanto del modelo anterior como del modelo actual. O sea, como está el Viejo Testamento y el Nuevo Testamento, bueno, nuevo cosmología heliocéntrica es de alguna manera ese paralelismo. 1789, un dato, el jesuita John Carroll fundó la Universidad de Georgetown con el mismo símbolo que Estados Unidos. Que lo busca cada uno, o sea, hay una relación directa, absolutamente. Mucha tarea para el hogar, maestro. No, maestro, no, ahora no tienes el reto a buscar. Pero ya que está la UNESCO, sí que hay que resaltar uno de los fundadores de la UNESCO, claro, que viene Julian Huxley. Evidentemente todos vienen de una ideología eugenística, que es la supremacía de su raza por encima de las demás, ¿no? Este es el hermano de Aldous Huxley, el que escribió Un Mundo Feliz, y su abuelo, el abuelo de ambos, era apoderado el Bulldog de Darwin, porque fue el que apoyó esa, para nosotros, loca teoría evolucionista tal y como nos la venden, ¿no? No, y aparte siempre la relación o de algún miembro de la familia o el propio protagonista con el misticismo, con la cuestión esta ocultista, mística, cábala, ¿no? Porque todo esto está ligado con la Tierra plana, porque es como que han construido una imaginación a su imagen y semejanza para ir implementando los planes, y no se puede entender una cosa sin la otra, está todo ligado holísticamente. Exactamente. Recordad que en la universidad hay algo de lo que no se puede dudar, y precisamente es de la evolución. Porque precisamente dudar de la evolución te lleva a plantearte el creacionismo, que es algo, como decía Nietzsche, que a Dios hay que matarlo. E também sabemos, traduz também que o evolucionismo em si, do Darwin, seu eugenicismo, é responsável pela Segunda Guerra Mundial, por o racismo, também castração forçada de pessoas, pessoas que são diferentes, pessoas com disabilities, né? Informe Kissinger, reducción de la población, todo. La teoría de la evolución, obviamente, é uma coisa, horror, exactamente, permite muchas veces en decisiones de altos cargos a nivel de ingeniería social el hecho de ir y decir a esta tribu o a este colectivo lo vamos a castrar, o justificar las muertes en guerra. Operación Cóndor en Bolivia, donde al final la gente se dio cuenta de lo que habían hecho con sus mujeres y les habían inoculado a través de los Médicos Sin Fronteras, en ese caso, de las órdenes de McNamara, presidente del Banco Mundial. Está la película de Sangre de Cóndor, que le interese. Y bueno, obviamente una frase muy conocida, pero que cuando uno la ve en perspectiva tiene muchísima coherencia, que es: en una sola generación de jóvenes pueden transformar el mundo. Y por eso te agarran desde pequeño, nos agarran desde pequeño y nos hacen ese cambio de chip automático, porque esa es la clave y esa es la puerta de entrada para poder cambiar generacionalmente cada 100, 150 años todo un colectivo social, porque si no, ¿de qué manera puedes controlar tanta cantidad de gente? ¿Cómo puedes engañar tanta cantidad de gente? Porque lógicamente tienen el principio de autoridad y además te agarran de pequeño cuando vos estás totalmente indefenso a nivel conciencia. Y entonces ya después el proceso es automático. No tienen ni que forzarse. Tenta não ir na escola para ver o que acontece. Try not going to school, see what happens. Claro, habría que ver qué pasa cuando no vas a la escuela, ¿no? No, van directamente a crear tu sistema de creencias en base al cual después tú de más mayor vas a pensar y vas a actuar. Exactamente. Y para dejar en claro algo, fíjense que incluso gente como de Grace Desde el Tyson... Museo Estadounidense de Historia Natural en la ciudad de Nueva York. Esto es Hablemos del Cosmos, donde la ciencia y la cultura pop se encuentran. Eso. Así que No, esta frase es hermosa. peinamos el paisaje y encontramos un sacerdote jesuita. Es la de levantar una piedra y ver un jesuita, básicamente. Es lo mismo, podría haber dicho eso y capaz que era un poquito más cómodo. Esta es la orden académica de la Iglesia Católica. Y ahí va tirando, ¿no? Esta es la orden académica de la Iglesia Católica. Me encanta la corbata. Linda corbata con los planetitas ahí. Sí. Y tenemos con nosotros al Padre Martín. Bueno, hablamos de eso con seguridad. Solo quiero mandar un saludo a los jesuitas. Esa es buenísima. Quiero mandar un saludo a los jesuitas. Una reverencia. Claro, una reverencia. Que la Compañía de Jesús es un brazo científico importante de la Iglesia Católica. Brazo científico y militar. Y militar, acordaros que hoy guerra recomendados a todos. A todos. Hoy en día tenemos al Papa, el primer jesuita de la historia, en la cabeza de la Y justo Iglesia. tenía que ser argentino. Bueno. Y que de hecho su progreso tremendo. Y acá esta es la clave. Dice, le mando el saludo a los muchachos,
porque son el arma académica, científica y militar, no lo quiso decir porque no leyó la NAFTA, porque su progreso, tuvieron un progreso tremendo ¿en qué? El de los jesuitas contribuyeron a nuestro entendimiento, a la medida del universo. Esa es la palabra clave. Contribuyeron al entendimiento, o sea, al adoctrinamiento de qué? De la medida del universo. Entonces, cuando nosotros levantamos la cabeza y miramos y vemos que hay estrellas y que están todas pegadas y no tienen ni siquiera paralaje entre ellas, esa ilusión de estar a millones de kilómetros o a millones de años luz es una medida del universo que crearon ellos, que no es una medida real ni constatable. Puede estar a miles de años luz. Bueno, primero habría que demostrar la velocidad de la luz de la manera que ellos dicen y demás, ¿no? Pero ellos fueron los que plantearon la medida del universo y fundamentalmente, como vamos a ver más adelante, la unidad astronómica. Pero después hay un dato curioso, como dice acá el locutor, es llamativo que la orden jesuita sea la orden con mayores astrónomos de la historia de la humanidad. O sea, no hubo otra orden que se dedicara a fabricar literalmente tantos astrónomos como la orden jesuita. Copernicus publications, it is probable the Jesuit order has produced more astronomers than any other demographic in Europe. That, ostensibly, a religious order should produce so many scientists should cause surprise. However, as these scientists have focused nearly exclusively in but one area, this gives us reason to question. Nos da razones para cuestionar. O sea, realmente, por lo menos, se vê como o narrador habla essa palavra scientist, né? O jeito que é falado isso. E essa é uma das outras coisas essa é uma outra estratégia de dominação também. A ideia de que um cientista ele não é uma pessoa com uma trajetória, com certos detalhes, com a capacidade de errar e capacidade de acertar e tudo mais. Não é uma pessoa, ele é um cientista. Então, no es un ser humano, es un científico. Sí. Es un científico, bueno, obviamente de la orden. En este caso sí. No, y ahora como veremos, que nos va a explicar Iru, veremos que además son profetas, porque sus teorías con el tiempo se corroboran. Se deben predizer también. Como toda buena religión tiene que tener sus buenos profetas. Pero cuando deGrasse Tyson dice sutilmente para entendidos, pusieron la medida del universo, es un poco esto. Estos son los que crearon el modelo heliocéntrico, o el modelo cosmológico actual, desde Georges Lamaitre en el Big Bang hasta Maximilian Hale, que nadie te lo nombra, que es el que estableció la distancia de la Tierra al Sol en 1776, de donde sale la unidad astronómica. Un profeta tan importante porque sin esa unidad astronómica no tenés escala, no tenés cómo comparar, cómo decís, esto está a tantos años luz. Pero Iru, él se dio cuenta en la playa, mirando Venus, esa lucecita, que Venus tenía el mismo tamaño que la Tierra. Exactamente. Planeta gemelo. Planeta gemelo, ahora lo vamos a ver, obviamente, porque hay muchas cositas. Pero el modelo heliocéntrico, como para que más o menos se entienda, es un modelo que nos implantaron en la mente. Nuestra mente tiene la capacidad de imaginar, tiene la capacidad de crear imágenes en un campo que no es la realidad, no es la realidad física. Está la realidad material y está la realidad mental o sentimental. Esa realidad que te puede enfermar o que te puede sanar. Entonces, nuestro cerebro o nuestro instrumento biológico en su conjunto tiene la capacidad de visualizar. Entonces, hoy en día nosotros tenemos una computadora y yo para hacer una animación por computadora la puedo programar y aprieto un botón y la computadora interpreta lo que puse a nivel numérico y me presenta una imagen. Nuestro cerebro tiene esa capacidad. Entonces los tipos lo que hacen es instruirte matemáticamente para que vos no veas un número, vos veas una imagen, como lo ve una computadora. El modelo heliocéntrico, previo a tener la capacidad de procesamiento electrónico por imagen de computadora, la única manera de convencerte de algo que no podías ir nunca y que no se puede ir es a través de números. Cuando a vos te dicen este número, esta ecuación, en realidad imagínatela de esta manera. Por eso hoy en día a Einstein, como se pronuncia, se lo conoce más por ser un genio imaginativo que un científico o que un tipo que haya patentado algo para el bien de la humanidad. Einstein tenía una capacidad excepcional para imaginar, pero después tenía que venir un matemático para traducir lo que el tipo estaba imaginando. Bueno, si estudias un poquito a su mujer, creo que tuvo mucho que decir en la sombra. También.
Y esta carátula está puesta porque justamente el padre Guy Consolmagno se encargó de dejar en claro una vez por todas, ya lo había hecho Juan Pablo II, pero que los jesuitas, que Galileo Galilei nunca sufrió ni fue acusado de nada como nos contaron. ¿Sí? Fue acusado de sospecha de ser un hereje, supuestamente. Sospecha de ser hereje. Sí, pero aquí, es una cosa... indagando, la Iglesia, Belarmino en este caso, le dio la opción de decir, bueno, lo puedes presentar como una teoría y no como una verdad. Y él era acérrimo a decir que era verdad, pero no. Un blanco legal ahí. Claro, no, claro, pero tú no puedes asegurar absolutamente nada, ni hoy en día se puede asegurar absolutamente nada, y él quería. Él quería. Pero bueno, lo que sí está claro, estaba buscando por acá donde estaba la narrativa, pero no viene al caso, es que incluso hasta en un diario acá español como El País salió todo cómo fue la historia y no fue acusado como nos dijeron. Es más, la propia iglesia le financió el telescopio a Galileo y el padre que quería que siguiera una carrera médica no lo pudo sacar de la orden jesuita. O sea, el padre no quería que fuera un astrónomo, incluso. En la típica foto que sale Galileo enseñándole al Papa el telescopio, en ese cuadro, que es muy famoso, está Paolo Sarpi. Y Paolo Sarpi también está, ¿no? Cambio económico absolutamente de pasar del eje de Hispania al norte a través de Ámsterdam y atravesando hacia Inglaterra, hacia donde hoy el poder al final mundial se ha establecido ahí. Y en los protocolos de Sion hay una frase que es importantísima, que es esa, ¿no? Dejémosle creer en la importancia que nosotros mismos le hemos inspirado de las leyes científicas y sus teorías. Yo aquí también haría referencia al premio Nobel de 1950, Bernard Russell, donde decía la dictadura científica, ¿no? Que se iba a convertir, como fuera en esa línea, en un modo de vida que no se podía discutir absolutamente nada, donde habrían diferentes castas, por así decirlo, y la gente trabajaría para los de arriba. Exactamente. Sería tal vez muy distinto si uno comienza a tener acceso a otro tipo de enseñanza o de educación, que incluso está catalogada como artes liberales, en contraposición a las serviles o esclavas, y después, lógicamente, la élite, entre comillas, y gente iniciada, goza de cierta combinación, porque nunca pueden salir de la cuestión espiritual, de la cuestión mística, porque el mundo en el que nosotros vivimos se basa más bien en cuestiones espirituales que simplemente en materiales. Entonces, ese poder que tenemos de manifestación a través de la visualización y todo ese tipo de cosas, tiene muchísimo más que ver con otro tipo de enseñanza. La enseñanza educativa moderna es muy reduccionista, materialista, y eso se traslada incluso a cómo cuando te quieren sanar, siempre hay que matar, hay que atacar, y todo se reduce a una cuestión de eliminar. Y porque todo viene de fuera, ¿no? Como nos vienen también en las ciencias de la salud, nos vienen a decir con el monomorfismo, que cuando también empiezas a estudiar lo que había antes, lo que se conocía y que han dejado totalmente de lado, te das cuenta de que como es adentro es afuera, como es arriba es abajo, y que las cosas sobre todo vienen de uno mismo desde dentro. Por eso se ocupan tanto de manipularnoslas hasta que las creemos desde dentro, pensando que son de fuera. Exactamente. La dualidad, pero que está ahí, o sea, nadie niega la dualidad, ¿no es cierto? Pero bueno, también creo que hay otra manera de abordar la dualidad, y de hecho la dualidad también se la puede ver bajo el concepto más de polaridad, ¿sí? Todo, ¿no? Esas leyes del Kybalión, que tal vez yo no coincido tanto en la primera ley. Esto es una opinión personal, porque hacen mucha referencia a la mente y dejan de lado el corazón, como que todo se proyecta por la mente, pero bueno, sin el corazón se te muere la mente, sos un estado vegetativo, se te muere el corazón, te desintegrás y volvés otra vez a la matriz, ¿no? Encefalograma plano, que le llaman. Exactamente. Se lo puede también abordar desde ese lado. Y para pasar ahora sí al universo eléctrico, la idea es, en la charla, tratar de entender estos conceptos, de pensar en términos de energía, frecuencia y vibración, a todos los niveles, tal vez al espiritual, al físico, al eléctrico, al magnético, y trasladar eso y ver esas manifestaciones que nosotros tenemos basado en esas energías acá mismo dentro de nuestro plano. Lo primero que hay que entender es que la ciencia moderna, como está manipulada y está creada y está manejada por estas órdenes, obviamente muchos científicos que están en los medios de comunicación de masas, ellos se sorprenden de cuán parecida es, por ejemplo, la Kabbalah. I'm a theoretical physicist, and I like to say that I walk in the footsteps of giants like Albert Einstein and Niels Bohr.
I'm not a philosopher. ¿Y Nikola Tesla? However, I am rather dazzled by the fact that many of the basic mysteries that we find in string theory and the theory of everything seem to be mirrored in the Zohar and in the Kabbalah. As a scholar, the most amazing thing of all is the degree to which modern astrophysics sounds like a Kabbalistic text. When I first made the correlations between Kabbalah and science, I was stunned. We do know that Isaac Newton had access to certain mystical texts, certain texts of the Kabbalah. Well, the Kabbalistic description of creation is coming from a single little point from a... ¿Te lo dijeron en la escuela vos cuando te hablan de Newton? Sí, esos son los que hoy por hoy en los programas de televisión, noticieros... ¿Cómo? Bueno, esa es una interpretación suya, maestro. En algunas coincido. Controla algo. Pero son los equivalentes de Grace Tyson, que tal vez muchos de acá los conozcan. Uno es Mikukaku. Sí, Mikukachu, nunca lo puedo pronunciar bien. Pero después el resto de los que se aparecen son de los que aparecen en los documentales. Por eso están puestos ahí. Yo sé que tal vez pertenece. Lo que pasa es que en el habla hispana no tenemos a nadie que salga a decir Newton utilizaba textos místicos o ocultistas. Bueno, tenemos a Quantum y al Santaolalla. Sí, pero no sé si nombran mucho. Se nota também que isso que está anotando ali, que são sempre os mesmos personagens, mas a ciência é para ser uma coisa aberta, onde tem muitas pessoas contribuindo. São personagens. São esses que sempre aparecem, sempre os mesmos. Por quê? Se a ciência é uma coisa aberta, que as pessoas estão contribuindo, por que sempre as mesmas pessoas? E o Michio Kaku, o que é o japonês ali, ele participa do Comic Con, ele participa de sci-fi. Sí, participa, sí. É um ator que promove o mundo de ciências. Sí, y siempre es consultado por los noticieros para hablar de, aquel asteroide parece una nave, ¿no? Que Stephen Hawking antes de morir dijo que cuidado que nos pueden invadir. Otro profeta. Le mandamos debe ser una estrella ahora Stephen, por ahí arriba, le mandamos un gran saludo. Iba a hacer un chiste de humor negro, pero no lo dejo ahí. Entonces, siempre aparecen estos personajes porque hay